Y comenzamos nuestra botica de hoy para conocer más de cerca el parto. Y para ello hemos invitado a todo un especialista. Él es Juan Carlos Higuero, responsable de la unidad de enfermería de la sala de parto del Hospital Costa del Sol. Muy buenas, Juan Carlos, bienvenido a la botica. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, María? Buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. No te robaremos mucho tiempo, pero sí nos interesa que ese tiempo sea de calidad, porque nos encantaría escuchar de todo un profesional del parto como tú, ¿qué es el parto? ¿Cómo es el proceso de parto? Bueno, pues el proceso de parto es un periodo que es muy variable en tiempo y forma en mujeres. Dentro de una misma mujer, en distintos embarazos, puede desarrollarse de una manera y de otra. Y el parto tiene varias fases. La primera fase, que es según la bibliografía, es conocida como los pródromos, el preparto, que es un periodo en el cual la mujer empieza a tener contracciones que en un principio son poco dolorosas, que eso técnicamente se llama contracciones de Braxton Hicks, y esas contracciones que son muy toleradas por la mujer y no son muy dolorosas ni son muy frecuentes, pues va haciendo que la mujer vaya teniendo una serie de modificaciones en el cuello del útero y en la presentación del niño, es decir, cómo se va encajando, y que puede durar horas o incluso días. Esto no quiere decir que haya una mujer días teniendo contracciones y dolorosas, es decir, más o menos por este hemisferio sobre las 7, 8 de la tarde, casi todas las mujeres que cuando responden el cuerpo al cansancio, pues la mujer empieza a notar una serie de contracciones que muchas veces se la nota a lo mejor porque tiene la mano en la barriga, y esas contracciones van haciendo que poco a poco el cuello se vaya adaptando. Esa primera fase de pródromas, cuando ya las contracciones son algo más regulares e intensas, antes de empezar a dilatar en la mujer primeriza, pues lo que va haciendo es ablandar el cuello, centrarlo, es decir, posicionarlo, que generalmente está hacia atrás, de forma de una posición posterior. Y el cuello en la primeriza, sobre todo, esa fase es más insidiosa, más latosa, y no es muy agradecido a más contracciones y o más dolor, tengo más dilatación, ¿no? Porque el cuello antes se tiene lo que se conoce con el nombre del borramiento. El borramiento es pues acortar la distancia del orificio que da la vagina y el que da donde está el bebé, y eso puede ocurrir, en horas o semanas. Es poco frecuente que una mujer primeriza pues ocurra en pocas horas. Eso sería un periodo de bastantes horas o días. Juan Carlos, esto puede generar muchísima confusión a la hora de irse al hospital, ¿no? ¿Hay alguna clave que vosotros manejéis o que puedas comunicar a las personas que nos escuchan, sobre todo a las mamás gestantes, para el momento para irse al hospital? ¿Cómo deben de ser esas contracciones para que sepamos que son contracciones de parto? Porque si dices que, sobre todo en primerizas, pueden incluso durar días, ¿no? Pues saber cuándo es el momento idóneo. Pues esa es la pregunta del millón. Y si me estuvieran escuchando a las matronas de atención primaria y las que realizan educación a la educación maternal, que se llama, o preparación al parto, esto habrá miles de formas de explicarlo, y bueno, sin entrar en el detalle, si cuando tengas contracciones cada 10 minutos durante 2 horas te vas al hospital. Es decir, esas reglas son poco exactas, pero bueno, son orientativas, como tú bien dices, ¿no? Sí es cierto que, particularmente yo, soy de la opinión que por una mujer por muy primeriza que sea y con la incertidumbre que genera un poco, la ansiedad que genera el desconocimiento, yo siempre les digo que seguir un poco por su instinto, ¿no? Pero es cierto que cuando las contracciones empiezan a ser más regulares y seguidas, antes de poner el kilómetro en marcha es conveniente por lo mejor de darse una ducha de agua templada, un buen baño de agua caliente, porque esas contracciones, si no son contracciones de un trabajo activo de parto, pues esas contracciones se espacian o se paran. Si después de ese baño de agua caliente, pues las contracciones empiezan a ser más o menos regulares, que oscilan entre un periodo, depende también si es el primero o ha tenido más partos. Si ha tenido más partos, pues si llegó en el primer parto casi con el bebé en brazos, pues ese tipo de cosas condicionan mucho. Pero un periodo de contracciones durante 1 hora o 2 horas, aproximadamente entre 10 y 15 minutos, sería un buen motivo para venir al hospital. Aunque sí me gustaría dejar claro que, como digo, esto es orientativo y que se
que consulten a la matrona de referencia en atención primaria, que son las que mejores, en ese caso, que además lo han llevado durante todo el embarazo, la conocen a ella y le pueden afinar más en cuanto a su caso individual, porque claro, no es lo mismo, ya como te decía María, de que le dé una indicación de cuándo debe venir al hospital a una mujer que ha parido 3 veces y que los 2 partos han sido súper rápidos, o una mujer que es el primero, o que una mujer el primer parto fue una cesárea previa. Es decir, son muchos condicionantes que el mejor consejo que le puede dar es la matrona que la lleva en primaria. Pero bueno, más o menos creo que te he respondido. Es un periodo de cada 10 minutos, 15, durante 1 hora, 2 horas, es un buen momento para acercarse al hospital a que la matrona del centro pues le haga una valoración, monitores y exploración, y ya pues vea si está de parto o no. En caso de duda hay que venir. Y ya digo, siempre sin olvidar mucho el criterio de la matrona de primaria y que se guíen por el instinto de la madre, que la naturaleza es sabia para eso y la ha dotado de las mejores de la sabiduría. No sé si te he respondido más o menos, María. Yo creo que sí. Continuamos con la siguiente fase después de esta, ¿cuál sería? Pues mira, después de lo que os decía del borramiento del cuello, es decir, ya cuando el cuello está fino, es por regla general cuando la primeriza empieza a dilatar, que es cuando se puede decir que empieza el trabajo activo de parto o la fase de dilatación. En la mujer que da a luz otras veces, lo de borrar el cuello y dilatarse prácticamente son periodos que se asolapan. Es decir, una mujer borra tarda más en borrar el cuello la señora que da a luz otra vez, pero claro, la dilatación cuando ya está borrada a lo mejor está en 5 o 6 centímetros. Pero bueno, el siguiente paso es la dilatación, que más o menos por regla general es algo también que incluye no solo la dilatación, que de norma está en los 3-4 centímetros, aunque una mujer puede estar de parto con 1, pero 3-4 más o menos la orientación. Hay contracciones regulares, que oscilan entre los 5 y 10 minutos, y luego las contracciones ya son más intensas que en el periodo de prodromos de parto. Y ya en ese periodo es cuando, una vez que llega a la dilatación completa, es cuando nos metemos en la tercera fase del parto, que es el expulsivo. El expulsivo que, dependiendo si es el primero, el segundo, si hay analgesia epidural de por medio o no, pues puede durar entre 1 incluso hasta 4 horas. Depende también si es primero o segundo, como decía. Y ya una vez pues que el bebé está prácticamente abajo, que nosotros lo llamamos el cuarto plano, cuarto plano, es cuando empiezan los pujos espontáneos, en los cuales pues la mujer se anota una presión y a través de los consejos de la matrona pues nace el bebé. Una vez que nazca el bebé nos metemos en la siguiente fase del parto, que es la expulsión de la placenta, que también se conoce con el nombre de alumbramiento. Más o menos, grosso modo, esas son las fases del parto, sin entrar mucho en los detalles, pero más o menos eso es lo que creo que me preguntaban, ¿no? Perfecto, queda bastante claro. Y ahora, desde que una mujer entra por la puerta de urgencia, porque me imagino que una mujer cuando llega al hospital con un parto inminente, tiene que entrar por la puerta de urgencias, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es todo lo que se va a ir encontrando esa mujer? Ajá, pues ella llega por la puerta de admisión de urgencia. Allí le va a preguntar al administrativo cuál es el motivo de la consulta y una vez que le hace una especie de triaje, ¿no? Prácticamente es decir el motivo de consulta, y le van a poner allí una pulsera identificativa y automáticamente la sube un celador a la tercera planta, que es donde está ubicada la sala de parto. Allí en la sala de parto, pues recibida en la sala de espera por la matrona, que ahí es donde ya se establece un triaje específico sobre condiciones generales y obstétricas, y ya la matrona, dependiendo de la primera evaluación, pues o bien la pasa a la consulta para explorarla, o la pasa a una zona de observación donde se le realiza un monitor, el registro cardiotocográfico, que se le escucha al bebé el corazón y se le registra el número de contracciones que tiene por cada 10 minutos. Y también la otra opción es que cuando la vea la matrona, pues directamente la pase al paritorio, porque sospeche que hay un parto inminente. Muy bien. La primera valoración inicial es esa. En la primera valoración inicial se incluye lo que es el monitor, como decía, y una exploración o un tacto vaginal que pues lo que se va a ver en qué fase del parto está, según dilatación, y lo que ella nos refiera de contracciones, cada cuánto viene y lo que le duele.
también, y en la situación actual en la que nos encontramos de pandemia, pues a todas las gestantes, a todas se le hace una prueba rápida, un antígeno, para detectar si es positivo, y paralelamente se le toma una segunda muestra de confirmación de la PCR nasofaríngea, una PCR nasofaríngea. El antígeno también se toma a través de la orofaringe y la nariz, o sea, la garganta y la nariz, y se tiene el resultado aproximadamente entre 20 minutos, como mucho una hora. Es decir, pero la media está entre 20 y 30 minutos. Y ya luego, posteriormente, se confirma con la PCR convencional. Eso se hace a todas las gestantes. Y en este punto sí es conveniente aclarar algo muy importante, que es las mujeres pueden venir acompañadas, claramente por la pareja, pero la pareja, si tiene síntomas, lo mejor es que se quede en casa. Y lógicamente, si es COVID positivo, pues se tiene que quedar en casa. No debe venir al hospital alguien que tenga síntomas y alguien que se haya comprobado que tiene el COVID. Eso es más o menos lo que hace de la matrona de exploración inicial. Repito, monitores, exploración vaginal, y ya una vez que se hace la valoración, la historia, la valoración social, antecedentes personales, etcétera, etcétera, y antecedentes obstétricos, de embarazo y de anteriores partos, pues la matrona, en coordinación con los obstetras, dependiendo del bajo, alto, medio riesgo, pues decide si la mujer se va a su casa, se le permite el egreso a domicilio, o pasa directamente al paritorio si estuviera de parto, o si estuviera en una fase de pródromos o preparto en la que todavía tiene contracciones, modificaciones, pero no está con esos 3-4 centímetros de una manera activa instaurado el parto, pues pasaría a observación en la planta de maternidad. Eso es más o menos el circuito que hay una vez que entra la mujer y una vez que se valora el destino en el que puede acabar la mujer, ya digo, en casa, en la planta o en el paritorio. Uh-huh. Juan Carlos, y si el test que le realizáis, el test del COVID, diera positivo, ¿se activa una especie de aislamiento? No sé, ¿qué es lo que ponéis en marcha? Pues mira, decir que el COVID realmente, en el control de embarazo y demás, pues sobre el COVID se hace exactamente lo mismo que si no estuviéramos en pandemia. Sí es cierto que en el parto los circuitos varían lógicamente, de manera que si una mujer es positivo y se tiene que por ejemplo, es posible una observación domiciliaria, es decir, un alta del hospital, pues la mujer se puede ir a su casa, pero lógicamente se tiene que ir en aislamiento y quedarse confinada hasta que vuelvan otra vez los signos de parto. Si la mujer está con el COVID positivo y no está de parto, sino que está en la fase de pródromo, pues iría a una serie de habitaciones que tenemos destinadas en la planta de maternidad de obstetricia y ginecología, y lógicamente queda en aislamiento, en el que está solo en su habitación, y allí permanecerá hasta que el parto o las contracciones aumente y tengamos que tenerla para parto. La otra tercera posibilidad, al igual que si no hubiera COVID de por medio, pues la mujer que está en un franco trabajo de parto de manera activa, pues la mujer directamente va a pasar al paritorio. En las unidades de aislamiento, pues lógicamente la pareja puede estar en ausencia de síntomas. Lo que sí es verdad que la pareja no puede estar entrando y saliendo, tiene que quedarse prácticamente confinado en la habitación con su mujer. Claro. Y tanto en la planta como en el paritorio, los profesionales que la atienden, enfermeras, matronas, auxiliares, celadores, limpiadoras, entran con su EPI completo de prevención, y durante el parto hay una matrona que es la que prácticamente va a estar todo el tiempo en la habitación con ella. Uh-huh. En cuanto al COVID, pues deciros que todas las mujeres tienen un derecho a una experiencia de parto segura y una experiencia de parto positiva, tengan o no tengan una infección confirmada por el COVID-19. Eso es algo que me gustaría dejar claro aquí. Es cierto que sobre el parto de baja intervención, pues hacer un parto de alto riesgo, pues hay puntos que lógicamente no podemos tener contemplados. Es decir, por ejemplo, una mujer no podría hacer la dilatación en la bañera. El resto de aspectos
esto es lo que es la humanización, la atención prenatal. Intentamos, a través de todos los profesionales que componemos el área materno-infantil, como somos enfermeras, auxiliares, matronas, pediatras, obstetras, anestesistas, incluimos los celadores, la libradora, todo. Lo que buscamos pues es aunar sinergias junto con el resto de profesionales del hospital, del centro, a la necesaria movilización de la situación de pandemia global. Es decir, que nosotros vamos a intentar por todos los medios de que el aspecto de calidad, seguridad y sobre todo de calidez, insisto, lo llevemos al extremo que lo permita la situación de esta señora que esté diagnosticada de parto y COVID. Y más o menos eso es lo que yo creo que a grosso modo puedo deciros sobre el COVID. Es decir, hay una variación en los circuitos, en el destino de no va a una planta, va a una planta de maternidad pero va en aislamiento. Una mujer que está de parto, pues lógicamente la visita se restringe, solo puede haber una persona con ella y además, esto quiero hacer hincapié, solo se debe venir al hospital la pareja y la mujer. El resto de familia, pues es altamente recomendable que se queden en su casa, porque además no está permitido que haya como antes vivíamos hace un año o dos, porque hubiera 5 o 6 personas en la sala de espera por mujer que estemos de parto. Esto, lógicamente, creo que y la ciudadanía está siendo muy responsable. Es que ni en condiciones normales se debería de hacer eso, ahora mucho más. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Higuero, responsable de la unidad de enfermería de la sala de parto del Hospital Costa del Sol, por este ratito, por estos conocimientos y sobre todo por ese gran trabajo que hacéis, que es magia, traer vida al mundo y sobre todo es mágico lo que hacéis los profesionales sanitarios para que ese proceso, dentro del dolor y de la incertidumbre y muchas veces de los miedos, pues hacerlo lo más llevadero posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.